El debate de la eutanasia es complejo, hay mucho sufrimiento por parte de, primero, quien se encuentra enfermo o profundamente afectado por limitaciones de todo tipo, su entorno, su familia, la sociedad. Entonces vamos a intentar desgranar algunos puntos en los que quizá pues, puede haber un mayor énfasis a la hora de hablar de la eutanasia y de sus argumentos. El primero de ellos es el debate en torno al lenguaje, a los términos que se utilizan para referirnos a la eutanasia. Muchos partidarios de la eutanasia han ido apropiándose de conceptos y de términos con sentido positivo para identificarlos a sus pretensiones. Por ejemplo, el concepto de muerte digna, que mucha gente inmediatamente lo identifica o le parece un sinónimo de eutanasia, pero realmente no es así. Todos estamos a favor de la muerte digna, todos. Aquí recojo, y en la imagen pueden verlo, la definición que da la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de lo que supone morir con dignidad. Los paliativos son la gran alternativa a la eutanasia para aliviar el sufrimiento en esos momentos finales. Pues la Sociedad Española de Paliativos dice que morir con dignidad es vivir dignamente hasta el último momento. Es sentirnos seres humanos hasta el final, en ausencia de sufrimiento. Ninguno queremos el sufrimiento. En presencia de nuestros seres queridos y rodeados de un entorno amable. Lógicamente, todos estamos a favor de esto. Yo soy el primer partidario de la muerte digna, porque muerte digna no es eutanasia. Muerte digna es lo que dice la Sociedad Española de Paliativos. Y desde luego que cualquiera de nosotros desea morir así, desea morir bien y con dignidad. Al mismo tiempo, todos debemos estar en contra de la obstinación terapéutica, es decir, poner en marcha tratamientos inútiles, extraordinarios, que no aportan ningún beneficio. Pero todos deberíamos estar también en contra de la eutanasia, desde mi punto de vista, porque la eutanasia no es no sufrir, sino matar a un enfermo para que no sufra. Hay una confusión muy generalizada. Se identifica eutanasia con no sufrir, pero eso es un engaño. La eutanasia es matar a alguien para que no sufra. Es cierto que el fin es bueno, pero el medio no lo es, porque hay otras alternativas para evitar que una persona sufra y padezca. Lo mismo ocurre con el suicidio asistido. Hemos visto dentro del debate de la eutanasia el que gira en torno a los conceptos, a las palabras, cómo hay mucha confusión en ese ámbito. Otro punto importante de debate es si existe el derecho a morir. Hay gente que considera que sí. Desde mi punto de vista, lo que realmente tenemos derecho es a vivir y a ser cuidados. A eso sí que tenemos derecho. Y por otro lado, fácilmente en este debate se nos confunde a las personas y a la sociedad. Se nos habla de un hipotético derecho a morir, pero mucha gente no se da cuenta de que ese derecho a morir se transforma rápidamente en obligación de morir. Personas que se encuentran solas, sufriendo, sin otras alternativas, se ven como una pesada carga, ven su vida como intolerable, como insoportable, y entonces se ven como lanzadas a tener que solicitar la eutanasia o acogerse al suicidio asistido. De tal manera que propiamente no están eligiendo con libertad ese derecho a morir, porque no saben que tienen otras alternativas que pueden elegir. Los paliativos, el apoyo de los que estamos cerca, de tanta gente como luego procuraremos desarrollar. También se habla de que ese supuesto derecho a morir
es una demostración de autonomía, pero pienso que en la práctica es justo lo contrario, porque al final lo que sucede es que otros deciden por ti. Cuando mucha gente se encuentra en esas situaciones finales, ya no es él quien libremente ha dado su consentimiento, sino que el entorno, la familia o incluso el propio médico toman la determinación de acabar con la vida y de aplicar la eutanasia. Y esto es lo que nos enseña el ejemplo de Bélgica y de Holanda, los dos países que en Europa aprobaron en primer lugar esta práctica. En Holanda la eutanasia estaba despenalizada desde 1992 y en un estudio realizado en el año 2003 y publicado en la revista Lancet, se comprobaba que más de un tercio de aquellas eutanasias despenalizadas se hacían sin consentimiento de los que las sufrían. Posteriormente se legalizó la eutanasia, pero ya en los años iniciales ya estaba habiendo un abuso evidente. Después ya con la ley aprobada eso se ha mantenido. El gobierno holandés tiene previsto hacer informes cada 5 años sobre la evolución de la eutanasia. En el último, en el de 2015, hubo 431 casos sin consentimiento, que están recogidos, perfectamente registrados. Y lo más llamativo es que no ha habido ni juicios ni condenas por mala praxis. Luego, esa hipotética autonomía ha desaparecido en todas esas personas y se ha convertido en que otro decide por ellos. En esta viñeta de José María Nieto se recoge cómo muchas veces esa sedación hay que aplicarla no al que está sufriendo, sino a los que desde fuera le están presionando. Familiares, amigos, entre comillas, o a los propios sanitarios. Otro punto de debate es si la eutanasia implica progreso social. En mi opinión, es justo lo contrario. El verdadero progreso es la vida. Lo que nos humaniza es vivir, lo que nos humaniza es cuidarnos unos a otros, ayudarnos. El cuidado nos hace felices y libres. Y yo creo que esto es una percepción casi universal y que no requiere mayor argumentación. Sin embargo, la eutanasia produce el efecto contrario. Hace más vulnerables, hace más débiles a los débiles. Los lleva a sentirse un peso, un lastre. Les lleva a que sientan la necesidad de quitarse del medio. Esto, cuando hablamos de signos de humanización, ya se lo planteaban en las excavaciones de Atapuerca. Al ir haciendo esas campañas para ir descubriendo restos fósiles, querían ver restos o indicios que implicaran que aquellos seres tenían rasgos humanos, tenían comportamientos humanos. Y descubrieron uno que fue muy significativo. En un fósil, en un cráneo de hace 530.000 años, un cráneo que bautizaron con el nombre de Benjamina, comprobaron que pertenecía, pues, por el estudio del fósil, al de una niña de 10 años, que además tenía una enfermedad de nacimiento. Los huesos del cráneo se habían fusionado demasiado pronto, no podía, por tanto, el cerebro expandirse y crecer adecuadamente, claro, estaba condenada a morir desde el nacimiento. Sin embargo, y esto es lo significativo, sus progenitores, los que vivían allí, no se la comieron, no la sacrificaron para alimentarse con ella, no la mataron sin más. No, la cuidaron. Y a los investigadores de Atapuerca esto les hizo ver que eso era un rasgo clarísimo de humanización. Aquellos restos óseos no eran de unos primates evolucionados, eran de unos humanos, porque tenían un comportamiento humano. Lo progresista es cuidar. Otro argumento muy esgrimido es, pero si mi vida no es digna, ¿por qué tengo que continuar con ella? Muchas veces los partidarios de la eutanasia
incurren en errores antropológicos, ¿sí?, del concepto que tienen del hombre y de sus cualidades. Y muchas veces esos errores se pueden formular del siguiente modo, ¿no? Si no tengo autonomía, mi vida no es digna. Y si no es digna, no merece la pena ser vivida. Luego, lo mejor es recurrir a la eutanasia. O si no tengo calidad de vida, he perdido dignidad, luego lo más razonable es que pida la eutanasia. Se está confundiendo autonomía y calidad de vida con dignidad, como si fuera esa libertad y ese bienestar lo que nos hiciera valiosos, cuando es justo al revés. Porque somos en sí mismos valiosos, porque somos personas valiosas, estemos como estemos, tenemos libertad, tenemos autonomía y podemos tener una calidad de vida mayor o menor. Pero no es la autonomía ni la calidad de vida lo que fundamentan mi valor. Es justo al revés. Porque soy una persona, puedo comportarme con libertad y puedo buscar los medios para vivir lo mejor posible. Este error de base es muy importante desenmascararlo, porque el perder autonomía, el ser dependientes, no implica falta de humanidad, sino que forma parte del proceso ordinario de nuestra existencia. La juventud la asociamos a un momento de plenitud. A medida que vamos avanzando en años, vamos perdiendo algunas capacidades, vamos perdiendo parte de esa plenitud. Vamos teniendo más limitaciones, vamos siendo más dependientes, pero no por eso vamos siendo menos humanos. El envejecimiento, la pérdida, forman parte de nuestro modo de ser humanos. Y eso es muy importante tenerlo claro. Es verdad que dependemos de los demás, pero eso no es malo, eso no es falta de humanidad. Eso es una demostración de que somos seres sociales, que tenemos que apoyarnos unos a otros. Y los que nos encontremos en un momento de plenitud, de gran autonomía, tenemos que saber invertirla en servicio de los que son dependientes. Eso es lo plenamente humano. Como hemos dicho, es la vida la que justifica y sustenta la dignidad, no al revés. Si esto lo invertimos, es muy peligroso. Porque lo mismo que decíamos antes, hay una falsa autonomía que al final implica que otros deciden por nosotros. Lo mismo ocurre aquí. Si pensamos que la dignidad es la que justifica si hay que vivir o no, fácilmente ocurrirá que un tercero intervenga en la ecuación y decida si mi vida merece ser vivida. Por desgracia ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia, muchos ejemplos de genocidios, en los que alguien, un gobierno, un tirano, decidía quiénes podían vivir y quiénes no. Quiénes tenían una vida digna y quiénes no. Y claro, eso es claramente una injusticia. Eso ni es progresista ni facilita la libertad, sino todo lo contrario. Eso oprime al débil y evita que los demás, como sociedad, sepamos ayudarle y ser solidarios y encontrar soluciones a sus problemas. Otro argumento que sale en el debate es, si soy libre, ¿quién me va a impedir que me quite la vida? ¿Un gobierno? ¿Una religión? ¿La Iglesia Católica? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Por qué se tienen que meter en mi vida si yo soy libre? Es evidente que, como somos libres, podemos quitarnos la vida. Pero me parece que no debemos. Una cosa es poder hacer algo y otra que debamos hacerla. Son ámbitos muy distintos. En cualquier caso, respecto a la vida, somos administradores, porque no nos la hemos dado a nosotros mismos. Nadie se ha creado a sí mismo. La hemos recibido de nuestros padres. Y como tal, somos administradores de esa vida, pero no somos unos dueños
absolutos en el sentido de que podemos hacer lo que queramos cuando queramos. Tenemos que administrarla bien como un regalo, como un don que hemos recibido. Podríamos acabar con ella, pero creo que no deberíamos hacerlo. Porque además, tal como ya hemos comentado, es la vida la que sustenta a la libertad y no al revés. Pero no se obliga a nadie. Si se aprueba una ley de la eutanasia, a nadie se le obliga a que recurra a la eutanasia. ¿Por qué vamos a negar que otras personas tengan la opción de acudir a la eutanasia o al suicidio asistido? Porque esto es una decisión privada. Suena bien el argumento, pero es falaz. No es cierto. No es una decisión privada. No es una decisión privada porque nos afecta a todos. Si alguien tiene un derecho, como ya hemos comentado hace un momento, otro, la sociedad le exige que tenga el deber de proporcionárselo. Si alguien tiene el derecho a recibir la eutanasia, un sanitario tiene la obligación de aplicársela. Y eso nos está afectando a los demás. Y además nos afecta porque devalúa lo humano. Ocurre como con los sacrificios de las culturas precolombinas. Estaban socialmente admitidas, parecían buenas, incluso, según su cosmovisión, agradaban a los dioses, pero les deshumanizaba. Aquello no los hacía mejores, ni a nivel personal, ni a nivel social. Eso estaba afectando a todos. No se restringía simplemente a la víctima, que a veces eran personas que se ofrecían voluntariamente para vivir muy bien, para ser, con perdón, cebados durante una serie de años hasta que llegara el momento del sacrificio. Los que se sometían al sacrificio no eran únicamente prisioneros de guerra o esclavos, también había gente que lo hacía libremente, entre comillas. Pero claro, eso no es solución. No es un asunto privado. Nos afecta a todos. Socava los cimientos de la solidaridad. Socava los cimientos de la medicina. La medicina está para cuidar la vida, no para acabar con la vida. Nos deshumaniza. Nuestra sociedad se viene abajo. También podría en este debate, y de hecho surge con frecuencia, bueno, pero si es algo que ya está ocurriendo, es mejor que se regularice para que pueda producirse de un modo pues, más racional, más ordenado, más seguro. También, como decíamos antes, suena bien, pero también es otro error. Una desgracia, lo que hay que procurar es ponerle un remedio, lo mejor que podamos. Lo que no es alternativa, en mi opinión, es regularizarlo en el sentido de aprobarlo. Esto es un ejemplo más del juego de las palabras. Se habla de regularizar identificándolo con aprobar, cuando realmente lo que ocurre es que la eutanasia ya está regulada y está prohibida en la inmensa mayoría de los países, en la inmensa mayoría del mundo. Ya está regulada y está prohibida. Luego, regular y aprobar es distinto. Pero en cualquier caso, si en nuestra sociedad constatamos que hay robos, no tendría sentido, por el hecho de que existen, aprobarlos y fijar horarios, fijar lugares, sitios donde se va a robar para que sea más seguro y más confortable. No tiene sentido. Si hay problemas, busquemos soluciones. Si hay sufrimiento, como nadie quiere el sufrimiento, procuremos ayudar a esas personas por otras vías, y de esto hablaremos más adelante. Otro argumento. Pero si al final alguien quiere morir, somos libres y si nos empeñamos, podemos quitarnos la vida. En la imagen aparece Ramón Sampedro, que ha tenido pues, gran influencia mediática en todo este debate. Si alguien insiste y busca los medios, al final lo logrará. Pero ante eso, lo único que podríamos, desde mi punto de vista, concluir es que se ha producido una desgracia. Es una pena que no hayamos sabido ayudarle de otro modo. El orientar la eutanasia o el suicidio asistido para estos casos, desde mi perspectiva, es una falsa compasión.
porque la compasión auténtica es buscar otras vías que existen para acabar con el sufrimiento, para ayudar, para apoyar a los que lo están pasando mal. Hay situaciones de estas que hay que tolerarlas porque son inevitables. Cuando alguien quiere hacerlo, lo hará. Pero tolerar es aceptar un mal que no se puede evitar, pero no implica aprobarlo.